continuación, en la mañana de la 94.5 FM del Pueblo, la otra radio, las opiniones que importan. Los contenidos emitidos en este espacio no son responsabilidad de la emisora. En las opiniones que importan, contamos con la presencia del maestro Juan Francisco Giacheto. Estimados oyentes de FM del Pueblo, tengan ustedes muy buenos días. Con muchísimo gusto nos estamos reencontrando en un miércoles más para seguir opinando sobre la realidad nacional y departamental en este espacio abierto que con tanta generosidad nos ha brindado la emisora. Si algo quedó claro en la pasada campaña electoral, por más que todavía estemos con los ecos del Mundial y estamos precisamente en plena definición, ¿verdad? Y los intereses populares quizás apuntan a despejar esa incógnita de quién será el nuevo monarca, no nos podemos olvidar que estamos para retomar una campaña electoral que nos va a llevar a octubre a la elección del futuro presidente. Ni más ni menos que el futuro presidente y la fuerza política que nos va a conducir por 5 años más. Y una de las cosas que quedó claro, como les decía, de las internas, es que las fuerzas de derecha que ganaron las elecciones tanto en el Partido Nacional como en el Partido Colorado hicieron los máximos esfuerzos para borrar toda referencia sobre el pasado. El Uruguay político y de gobierno comenzó el 1 de marzo del 2005. Antes parece que había un enorme vacío. El maestro en esta materia fue sin duda el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou. En positivo, es el mejor resumen de su estrategia. ¿Por qué? Por una razón muy simple. En positivo hacia el pasado, es decir, sobre el gobierno de su partido y de su padre, del 90 al 95, o del gobierno compartido con el Partido Colorado, Jorge Valle, que asumió con los votos del Partido Nacional, del 2000 al 2005, hay poco para rescatar. Y sin duda, el Partido Nacional, que se presentó posteriormente a ese periodo de gobierno, fue perdiendo apoyo popular, fue perdiendo frente a la gente, más que frente a una fuerza política. El gobierno de Luis Alberto Lacalle sentó las bases del desastre explosivo del sistema financiero que se produjo en el gobierno de Valle. Fue la quinta esencia de una política de derecha en toda la línea, en su política económica, en sus relaciones sociales, en el gasto social, 1/3 del actual, 55,2% al 142,8% de la actualidad, en el manejo del poder, en el intento de vender las empresas públicas y en especial a Antel. La lista sería interminable. ¿Qué pasó después de esa aplicación de esa política? El Partido Nacional, con Luis Alberto Lacalle, obtuvo el 38,11% de adhesión en las elecciones del 89, cuando fue electo presidente. 5 años después, en el 94, un candidato blanco, enfrentado a Lacalle, Alberto Volonté, bajó al 31,21% de los votos y perdió las elecciones. Mucho peor le fue al Partido Nacional y al doctor Lacalle en el 99, que obtuvo la primera vuelta y volvió a bajar al 22,3% de los votos. Recién con Larrañaga, en el 2004, el Partido Nacional subió para llegar al 34,3% del total de los votos. Y en esa misma elección, el Partido Colorado, ya asociado en los balotajes con los blancos, obtuvo solo
el 10,36%. Y ese proceso continuó en las elecciones nacionales del 2009, nuevamente con Lacalle de candidato. El Partido Nacional volvió a bajar, ahora al 29,07% del total. Esta secuencia es la sentencia inapelable de la ciudadanía. Con los blancos, la gente no creyó en absoluto que se vivía mejor. Al contrario, en las urnas lo castigó por las políticas llevadas a cabo. Los políticos, los politólogos, los periodistas, los analistas sacarán sus conclusiones, pero lo que está claro son las cifras. Con ese pasado, y todavía más con el Partido Colorado, que pasó del 41% en el 84 al 17% en el 2009, sin duda que no resulta muy cómodo andar agitando la memoria. ¿Para qué nos vamos a acordar del pasado? Por eso tratamos de llegar a la ciudadanía, exhortándolos a mirar el futuro, castigando y criticando a la actual fuerza política que está en el gobierno sin reconocer en absoluto sus logros alcanzados, todo lo que se ha invertido en materia pública, permitiendo un cambio de la matriz energética. Se habla del déficit que se genera en esas empresas cuando en realidad es una inversión, porque nadie en los últimos 30 años había hecho nada para transformar al país. Se pensaba en vender y que se hicieran cargo los privados. Debe ser el Uruguay uno de los pocos países que tiene una tarifa única en materia energética. En otros existen empresas privadas que cobran lo que quieren a la población. Y todo esto, sin duda, fue el resultado de políticas aplicadas. Ni que hablar sobre el tema de los derechos humanos y la reconstrucción de la verdad histórica, sobre todo para referirnos a la dictadura, o la búsqueda de justicia sobre los crímenes de lesa humanidad. El gobierno blanco y los gobiernos de Sanguinetti fueron totalmente pasivos, excluyendo o bloqueando toda posibilidad de avance. Ahora optaron por ocultar, olvidar, hablar en positivo, y como el pasado es muy negativo, hablan de renovación, aunque los cuadros de ambos partidos, los dirigentes y la estructura de personas e intereses están vinculados directamente a los de antes. Prueba está en que todavía no se conocen cuáles van a ser los futuros equipos económicos. Y las ideas centrales, cuando se saca un poquito el barniz del marketing, que eso sí lo saben emplear muy bien, y hay muchos recursos, se ve, para ello, son también los mismos que en el pasado. Por ejemplo, hasta algunos de ellos empeorado, como es el tema de la baja de la imputabilidad para solucionar los problemas que tiene la sociedad. Como si no supiéramos que ese modelo ha fracasado rotundamente en todos los países en que se ha aplicado. Pero parece ser que resulta mucho más cómodo decir que los problemas que tenemos se los debemos a los jóvenes. Y parece ser que si los metemos presos vamos a solucionar todo. Entonces, decimos claramente que hay que tener memoria. Y no es que queramos vivir en el pasado, es que no lo queremos olvidar para no repetirlo. No tenemos ninguna duda de que las elecciones no se ganan hablando del pasado, haciendo el balance sobre el resultado obtenido. Es fundamental proponer cosas para el futuro, serio, sólido, creativo, audaz. Y yo creo que en el caso del Frente Amplio tiene las bases necesarias con los resultados alcanzados. Simplemente basta preguntar cómo estábamos y cómo estamos. ¿Cuánta gente estaba en la profunda indigencia de este país? Más de 1 millón de nuestros ciudadanos, más de 1 millón, lo que significa la tercera parte, estaban en la absoluta indigencia. Y hubo que salir al rescate. Y claro que hubo que aplicar políticas sociales. Esas mismas políticas sociales que ahora están criticando.
esas mismas políticas sociales que han permitido el reingreso a la vida colectiva, a la vida en sociedad de tantos y tantos compatriotas. Que sin duda tenemos que pensar para adelante y corregir algunas cosas que sin duda también no se han hecho del todo correctas, es cierto, y lo admitimos, pero la base de partida no tiene nada que ver con el Uruguay que conocimos. Estamos haciendo un balance profundo de lo que ha sido la acción de gobierno. Si los blancos y los colorados hubieran obtenido en alguno de sus gobiernos la mitad de los éxitos que ha obtenido el Frente Amplio en sus dos gobiernos en materia económica, social, cultural, productiva, de inversiones, de comercio exterior, de avance energético, de infraestructura, en las telecomunicaciones, en seguridad, en materia presupuestal y de equipamiento, nos asistiríamos sin duda a un festival diario en todos los medios. Sería un verdadero jolgorio. No podemos tentarnos, en el caso nuestro, por dos motivos. Primero, porque sabemos y asumimos que nos falta mucho, y siempre nos faltará. Aunque se haya reducido la pobreza del 40 al 11%, ese 11% es un freno para todos, un freno para nuestro desarrollo. Esto por decir solamente un ejemplo. Y en segundo lugar, no podemos olvidar de dónde venimos, qué fue lo que nos dejaron blancos y colorados luego de la crisis y la decadencia de muchos años. Sin duda la comparación de resultados favorece a los gobiernos del frente, pero no nos podemos quedar en eso. Una acotación final. Si tentados por el mensaje positivo de la calle Pou nos olvidamos del pasado, el problema no es electoral, es mucho más profundo, es sobre la verdad histórica, sería contribuir a la construcción de un relato totalmente falso por parte de la derecha, con un agravante: en caso de un triunfo de la derecha, muchos cientos de miles, la mayoría de los uruguayos, descubrirán la verdad, la cruda realidad durante 5 años de sus vidas, de sus empleos, de sus derechos sociales y cívicos. También por eso estamos obligados a decir la verdad sobre el pasado. Hay una generación que va a votar por primera vez. Hay una generación que creció y se desarrolló y adquiere la madurez electoral con los gobiernos del Frente Amplio y no tiene para comparar. Es obligación de los que tenemos cana decir qué fue lo que nos tocó vivir, qué fue lo que nos tocó padecer. Ni un paso atrás, no podemos retroceder. Hasta la semana que viene. Esto fue Las Opiniones que Importan, en la mañana de 94.5 FM del Pueblo, la otra radio.